Bien, me confirma Jorge, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Virgilio Hernández, analista político y parlamentario andino. Doctor Hernández, buenos días. Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo, aunque a los tiempos. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes. Yo, donde me invitan, voy, a donde me piden que diga lo que puedo decir, digo. Así es que si no he estado, ha de ser con seguridad porque no he sido invitado. Eso sí, no me meto donde no me llaman. Todavía usted no quiere venir ni siquiera a la parrilla Aladino. Tengo una invitación pendiente, doctora. Pero, no he sabido porque ese es un gran incentivo. Además de tener Cuando la venga a oportunidad de Guayaquil. hablar con ustedes, poder disfrutar de la parrillada Aladino, ya este es un gran paso, digamos, un gran incentivo. Cuando venga a Guayaquil, ya sabe. Nuestro compañero Luis Villasís empieza este diálogo. Muy buen día, qué gusto tenerlo nuevamente por aquí, doctor. Bueno, consultar sobre el tema de la consulta popular, qué es lo que nos trae en este momento. Y hay preocupación de algunos sectores, sobre todo cuando tenemos un país en aparente crisis, pero sin embargo también hay bastante dinerito que está guardado para garantizar pago de deuda externa. Pero vamos a centrarnos en algo que le importa también al pueblo ecuatoriano, lejos de todo lo que conlleva una consulta o referéndum. ¿Cuánto le cuesta al país organizar un referéndum o consulta popular de esta magnitud, doctor Virgilio Hernández? Mire, una consulta popular fácil le puede costar al país entre 80 y 100 millones de dólares, esa es la verdad. Y sobre todo una consulta popular como esta, que no resuelve los grandes problemas del país, todo lo contrario. Una vez más, el presidente Guillermo Lasso se aprovecha del miedo que vivimos los ecuatorianos por el tema de seguridad y pretende volver a ganar alguna popularidad con una consulta popular que, lejos de resolver los problemas, lo que va a significar es nuevamente que se escape por la ventana en lugar de enfrentar efectivamente los problemas que tenemos en el Ecuador. Esta consulta no va a resolver los problemas que tenemos en el país. Esta consulta va a significar un gasto de recursos para que todo siga igual, para que todo siga absolutamente igual. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Se le ha planteado en este momento 8 preguntas, pero fíjese, yo le digo, realmente no quisiera utilizar calificativos, pero son tan inútiles como gobierno, que mandan la consulta, ya se van, deja el ministro, hace el show de ir a dejar el ministro de gobierno va y deja en la Corte Constitucional, y aparece el ministro de Economía y dice, creo que se han ido a dejar la consulta sin llevar todavía unas preguntas que nos hace falta. Fíjese, esto es lo que tenemos, ecuatorianos, esto es lo que tenemos, un gobierno que ni siquiera tienen el liderazgo para entre ellos ponerse de acuerdo y decir, vamos a dejar con todas las preguntas para que efectivamente la Corte Constitucional dictamine cuál es la vía que se debe utilizar para esta supuesta enmienda o para esta pretensión de modificar la Constitución. La calentura no está en las sábanas, mi estimado Luis, la calentura no está en las sábanas. Y estas 8 preguntas en nada resuelven los problemas de los ecuatorianos. Todo lo contrario, se aprovecha de la situación de inseguridad, se aprovecha de la situación de miedo que tenemos los ecuatorianos para plantear una consulta que luego de esa consulta van a quedar los problemas intocados y nuevamente los ecuatorianos van a vivir una decepción más, aunque creo yo que ya los ecuatorianos aprendieron la lección de la consulta del año de 2018 y esta vez por eso, ¿sí? Los ecuatorianos lo que dicen es no al presidente Lasso, no a esta consulta, no a estos engaños, no a estas trampas que nos quieren poner para buscar ganar popularidad, para buscar legitimarse, cuando en el país se vive una verdadera situación de angustia. Doctor, hacia allá iba, hacia el tema de los alcances de las otras preguntas que se están planteando. Usted bien lo decía y lo analizamos con Jaime hace un rato, que el ministro de Economía, el ministro de Finanzas planteaba un tema de flexibilización laboral, que esa es la pregunta. Se nos olvidó una pregunta, pero también el ministro de Gobierno habla acerca de unas 2 o 3 preguntas, ni él es muy claro, porque dice, bueno, van a ser al final 2, pero pueden ser 3 tal vez, dice. En cuanto a los temas de
de seguridad e institucionalidad. ¿Cómo interpretar este desorden? Tal vez esta desorganización es descuido, es para seguir quemando tiempo, son cortinas de humo, porque no podemos entender que gente aparentemente tan preparada y que ha estado buscando el poder por tantos años, llegan al poder y actúan de una manera tan desincronizada, tan desorganizada, y prácticamente da hasta vergüenza ajena, que se supone que están mandando un texto que debería ser tomado con toda la seriedad dentro del contexto que ya vive el gobierno de rechazo, pero presentar unas preguntas ya articuladas, consensuadas entre ellos mismos, pero observamos que faltan 2 o 3 preguntas y que cada ala del gobierno aparentemente quiere colocar sus preguntas ahí. ¿Es ingenuidad? ¿Es desorden? ¿De qué se trata esto? ¿Cortinas de humo? Mire, es que no hay gobierno, esa es la verdad. El país sigue funcionando por la inercia de las instituciones, pero que no puedan ponerse de acuerdo en el gabinete presidencial demuestra que no hay quien comande, demuestra que no hay presidente de la República, demuestra que hay desorganización del Estado, demuestra que ni siquiera pueden acordar entre ellos. Este es el país que tenemos, ecuatorianos y ecuatorianas. Va y deja el ministro de Gobierno las preguntas y sale el ministro de Economía y dice, no, se han olvidado de llevar unas preguntas de flexibilización laboral para quitarles derechos a los trabajadores. Y el otro ministro, no, nos falta quizá 1 o 2 preguntas. Es decir, ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo entre ellos respecto de la propuesta de consulta. Y después quieren que los ecuatorianos les apoyemos cuando ni entre ellos son capaces de poder establecer una coordinación. No hay gobierno, no hay liderazgo, no hay quien presida efectivamente ni el gabinete presidencial, peor el país. Por eso el Ecuador en este momento tiene unos números de credibilidad del presidente de la República que son angustiosos. El 85% de ecuatorianos no cree al presidente Guillermo Lasso, menos del 20% de ecuatorianos apoya la gestión del presidente Lasso. Es realmente angustioso lo que vivimos. Y el presidente, ¿sí?, sabe eso, y por lo tanto convoca una consulta aprovechándose de las angustias, de los miedos de los ecuatorianos, pero que él sabe que no va a ser ninguna solución. Mire, para poder solo tomar el ejemplo que estamos señalando, habla ahora de que esto que se hace por excepción, porque se puede hacer, si se puede lograr la participación de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la policía, el gobierno lo ha hecho 13 veces, 240 días, lo dice en su propia solicitud, 240 días en los primeros 15 meses de gobierno. Hemos estado en estado de excepción. ¿Y qué ha cambiado? ¿Cuál es la realidad que se vive en ciudades como Quito, Guayaquil y todo el país? ¿Cuál es la situación? ¿En qué ha cambiado? Sí, ¿en qué va a cambiar esta situación de que lo que ahora es excepcional se vuelva permanente? Si ya han utilizado ese mecanismo y no ha cambiado absolutamente nada, en nada. Es aprovecharse un presidente insensible que solo le importa poder ganar unos puntos de popularidad, ¿sí?, a costa de engañar a los ecuatorianos. Mire lo que decía hace semanas, que requieren una ley para poder efectivamente permitir el uso de la fuerza de forma progresiva por parte de los uniformados. Sí, ya se aprobó esa ley. ¿Qué ha cambiado para los ecuatorianos y ecuatorianas? Nada, en absoluto nada, ¿sí? Porque cualquier reforma, le digo, que tenga que ver con el tema policial de Fuerzas Armadas, tiene que empezar por una cosa básica, y es sanear la institución policial, sanear la institución militar, sanearla, porque lo que vemos es que están penetrados por el crimen organizado transnacional muy profundamente. Esta es la realidad. Están la fuerza pública, policías y militares, están penetrados por el crimen organizado transnacional. Y esta debería ser la primera acción para poder efectivamente combatir el crimen organizado transnacional. De tal manera, doctor, que espero yo que el pueblo ecuatoriano haya aprendido la lección del 2018 y esta vez se convierta en una oportunidad para decirle no al presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué no permiten la revocatoria? De tal manera que los ecuatorianos podamos responder si queremos o no que siga el presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué? Ahora que está aprovechando la consulta, no aprovecha, si tiene tanta entereza como la que cree, no consulta a los ecuatorianos si quiere o no que siga con su mandato. ¿Por qué no permiten la revocatoria del mandato que está planteada
ante el Tribunal Contencioso Electoral y de esa manera los ecuatorianos podemos decidir efectivamente una salida democrática para esta situación angustiosa que vivimos. Doctor, sí, necesitamos precisamente comunicación, muchos actores sobre el tema para enriquecer el debate, y en ese sentido yo quiero consultarle. Usted fue asambleísta acerca de la pregunta 6 y voy a leerle para ser textual. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de esos procesos a las autoridades que actualmente exige el Consejo de Participación Ciudadana y a sus consejeros? Doctor, pero sin embargo, nosotros en los anexos hemos observado que el presidente de la República es la autoridad nominadora y parece que la Asamblea quedaría como ese ente de formalismo, ¿no? Que solamente le tocaría es votar por lo que mande el presidente en temas de funciones importantes del Estado, como el CNE y algunas otras. Entonces, ¿qué opinión le merece esta pregunta en particular, que es a ratos la que parecería que es la carne de todo este asunto de la Asamblea? Usted lo ha dicho bien, Luis. La pregunta 6 es la pregunta que efectivamente les interesa. La pregunta 6. Y vea, ni en esto son originales, ni en esto. La consulta popular se le ocurrió a Lenín Moreno, igual a Guillermo Lasso. En la consulta popular engancharon algunas preguntas que podían tener el favor popular, aprovechándose efectivamente de las preocupaciones de los ecuatorianos, como el tema de seguridad, igual que lo hizo la consulta de Lenín Moreno. En la consulta popular de Lenín Moreno metieron temas ambientales, porque con eso pueden lograr algún nivel de apoyo de los jóvenes sectores ambientalistas, igual que en la consulta de Guillermo Lasso. Pero igual que hizo Lenín Moreno, lo que importa es la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sí? En esa consulta de Lenín Moreno era la pregunta 3, ahora es la pregunta 6. ¿Sí? Esta es, como usted dice, el centro, el centro. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretenden? En últimas, lo que pretenden es darle el poder al presidente de la República para que él ponga fiscal, para que él ponga contralor, para que él ponga procurador, para que él ponga superintendencias, para que él ponga los altos cargos del Estado. Porque que usted bien señala, dicen que se devuelve esa posibilidad de que domine la Asamblea. Eso no es cierto, no es así, no vuelve a la Asamblea. Tiene que hacerlo de ternas enviadas por el presidente de la República. Pero además, fíjese, estas ternas que nombra el presidente de la República no pueden ser ni siquiera movidas en el orden por la Asamblea Nacional. Es decir, el presidente manda una terna para contralor. ¿Sabe de dónde provienen esos nombres? Del propio presidente, del propio contralor saliente. Es decir, un contralor ahí puede dejar, como si esto fuera una monarquía, a su sucesor, ¿sí? Y adicionalmente de la Fiscalía General del Estado. El presidente ordena de estas propuestas que le han hecho estos entes, envía una terna y la Asamblea no les puede ni siquiera mover del puesto en el que estas personas fueron enviadas a esa terna. Es de chiste. Entonces, el corazón, efectivamente, de esta propuesta es básicamente darle capacidad al presidente Guillermo Lasso para que él ponga entes de control que hagan lo que han hecho los actuales, no controlar, permitir que siga un contralor o poner un contralor que no vigile, por ejemplo, lo que fue una denuncia internacional, si tiene o no recursos en paraísos fiscales, que aquí en el país está prohibido y que no podría haber sido ni siquiera candidato. Tener una fiscalía que persiga a los opositores, que se declare absolutamente ausente frente a la situación de criminalidad que vive el país, pero que en cambio sea fiel servidora del régimen. Eso es lo que pretende, tener la posibilidad de poner a quien quiera en los altos cargos. Yo pregunto, ¿el país merece esta incertidumbre una vez más para que el presidente pueda poner a sus amigos, compadres o asesores ad honorem, ¿no? Más de ellos. Vea usted lo que nos dijeron a propósito de quiénes puede poner el presidente. Dijo que iba a poner a ciudadanos que ya tenían tanto dinero que no les hacía falta la plata que les pagan a los servidores públicos. Cínicos,
porque efectivamente no ganaban sueldo, pero hacían grandes negociados, se repartían como botín entre piratas las instituciones públicas para hacer grandes negociados en favor de su argolla. Eso es. Y ahora quiere poner a personas como los ad honorem también en los altos cargos, que sean ya no ad honorem, ¿sí? Como ya se cayó lo de los ad honorem, entonces con seguridad, como ya no puede colocar a su círculo en estos puestos ad honorem, ahora los quiere colocar en la Contraloría, en la Fiscalía, en las superintendencias, en la Procuraduría. Para eso se hace una consulta popular. Tiene sentido. Eso responde a las necesidades y angustias que vive el pueblo ecuatoriano. Es realmente lamentable lo que vivimos. Doctor Hernández, bueno, el presidente hizo la presentación de esta consulta con bombos y platillos. Hizo un show, invitó a muchos ciudadanos para que expongan los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Pero son personas que fueron seguramente porque algunos tuvieron que llevarlos y seguramente les dieron algo para que vayan y expongan su situación de problemas que tienen en cada sector del país. Pero con todo este show que hizo el presidente de la República, nos damos cuenta de que el presidente cree que con una consulta va a solucionar los problemas del Ecuador. Seguramente, si se diera el caso de que se apruebe esta consulta, vamos a darle la posibilidad de que se apruebe. Yo lo dudo. Yo recuerdo lo del 7 veces sí, cuando dijeron hay que votar 7 veces sí porque el país quiere estar mejor. Resulta que el 7 veces sí vino con un Trujillato que es el que empezó el descalabro del país. Después hay que votar por Lazo porque Lazo es la solución. Es un banquero, tiene plata. Va a venir la reactivación económica, va a venir la inversión extranjera. Todo va a estar bien. ¿Y cómo está el país? Se está cayendo a pedazos. Lo mismo nos están queriendo meter en este momento, doctor, con esta consulta popular, creándonos un show y que en medio de ese show coge y la justicia decide entregarle 2.000 millones de dólares a los hermanos Isaías. Doctor, me gustaría escuchar su criterio. Es que no es coincidencia. Fíjese, como usted dice, el show de la consulta, mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Entregarles plata a los Isaías. ¿Por qué? Porque los Isaías además desfalcaron al Ecuador y desfalcaron a miles de ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Pero eso es lo real, eso es lo que efectivamente pasa. Nos tienen discutiendo sobre las preguntas, discutiendo sobre la constitucionalidad o no, sobre si esto es de enmienda, si esto es reforma, si esto es constituyente. Pero mientras nosotros discutimos qué es lo que efectivamente pasa, que un juez decide que hay que pagarles 2.000 millones a otros banqueros. Un banquero, un gobierno de banqueros dice que hay que pagarles 2.000 millones a otros banqueros. Fíjese usted, esto es lo que realmente está sucediendo. Mientras tanto, todos estamos aquí. Y todavía se va de viaje. Se manda a cambiar. Y además, ¿no es cierto?, se va de viaje. Y fíjese lo que discutíamos hace un momento con Luis, que una vez que entreguen, aparezca un ministro, diga, hey, se han llevado la consulta sin mis preguntas. Y el otro diga, también, yo tenía otras 2 preguntitas y se han llevado sin colocar esas preguntas. ¿Qué gobierno tenemos? Aquí no tenemos gobierno, es un país a la deriva. Y le digo, todos discutiendo si la pregunta 1, si la pregunta 2, si la pregunta 3, la pregunta 6, como decía Luis, es del centro, efectivamente, de la consulta, pero mientras nosotros discutimos eso, en cambio un juez dice, páguenle a otros banqueros 2.000 millones de dólares. Eso es lo real, eso es lo que efectivamente está sucediendo en este país. Y vea, le digo, esta consulta, como ya señalamos, en nada va a resolver los problemas. Ahora la Corte Constitucional tiene que decidir. Si la Corte actúa, ¿sí?, como se debe, como le manda la Constitución, la Corte tiene que decir, esto no es de enmienda, señores, porque enmienda significa reformas menores que no afecten ni el objetivo ni la finalidad de las instituciones, ¿sí? Pero si es que hace la pregunta 6 y la pregunta 6 significa que él pueda poner prácticamente todos los altos cargos, ¿no? Yo decía, como ya no hay ad honorem, entonces les colocaré mejor en las funciones de control. ¿Sí? Esta es de alguna manera lo que podríamos decir. Esto cambia, pues,
el objetivo, la finalidad de las instituciones no es que traspase esta designación a la Asamblea, no, es la posibilidad de que el presidente sea el que pueda nominar directamente a estos altos cargos de control. No nos engañemos en eso, ¿sí? Esto es atentatorio a el balance de poder que establece la Constitución de la República, de tal forma que la Corte tendrá que decir que la pregunta 3, lo que pasa en la pregunta 4, la pregunta 6, son materia de reforma. Lo de la pregunta 2, que quieren poner también ahí su cortina de humo, que los narcotraficantes, no, tiene que discutirse primero la extradición, porque sucede que ponen eso, ¿sí? Cuando la Constitución dice, en ningún caso, pero es que es clarísimo, en ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Y además, esto es el reconocimiento de la inutilidad, pues. Ahí están protegiendo al Consejo de la Judicatura. Es el gobierno, con lamentablemente la mayoría del bloque Pachacuti y algunos de Izquierda Democrática, presididos por este señor Jaramillo, ¿sí? Los que sostienen a los vocales del Consejo de la Judicatura, ellos que son corresponsables de la situación de la justicia, ¿sí? Y ahora, precisamente, lo que nos está diciendo en la consulta el presidente Lasso es que no tienen la posibilidad, efectivamente, de poder controlar el sistema de justicia. Y por eso quieren que les den juzgando afuera, ¿sí? Y ¿qué es lo que dice la Constitución? En ningún caso se considera la extradición. Yo no defiendo a nadie, no defiendo que se coloque o no esta institución. Esto se puso en la Constitución, pero además es parte de la tradición jurídica ecuatoriana. ¿Cómo no van a conocer los asesores del presidente Lasso que esto dice la norma constitucional y que esto no se puede cambiar a través de enmienda? ¿Sí? ¿Cómo no van a conocer? Si no conocen, son unos inútiles, pues. No son asesores jurídicos, hay que despedirles. ¿Y por qué se coloca esto? Para tenernos discutiendo de este tema, para tenernos discutiendo de la extradición. Mientras tanto, un gobierno presidido por un banquero lo que hace es que un juez les devuelva plata, 2.000 millones a los banqueros. Linda vida. No son tan inútiles, doctor. Para defender al país tal vez sí, pero para repartirse cargos son expertos. Sin sueldos, pero... No. Para vender los cargos son... No, es que lo que yo le digo es que se hacen los inútiles, pero por atrás de esto hay grandes negociados, pues, ¿no? Fíjese, la fiesta que harán con 2.000 millones, banqueros a los que ahora se les quiere dar 2.000 millones por haber estafado al Ecuador y estafado a miles de ciudadanos, ¿sí? Fíjese, la fiesta que harán, están contentos con este gobierno, pues seguramente serán apoyados por algunos grandes medios de comunicación, felices, pero la situación del país cada día en mayor detrimento. Por eso, yo espero que esta vez los ecuatorianos ya no caigamos en esta trampa. Esto no es ni correísmo ni anticorreísmo, no, es decirle no a un gobierno inútil, a un gobierno que no es capaz de ver por los problemas del país, a un gobierno que siempre busca salirse por la ventana en lugar de enfrentar los problemas que tenemos los ecuatorianos, a un gobierno que no ha sido capaz de en 15 meses establecer un plan integral de seguridad, a un gobierno que ha utilizado la justicia precisamente para poder básicamente poner a quien quiere en el Consejo de Participación Ciudadana, para desconocer al superintendente que ellos mismos nombraron, para buscar mantener por meses en la presidencia de la Asamblea a la señora Guadalupe Llori, que es corresponsable de la situación del legislativo, ¿sí? Pero mientras todo esto pasa, en cambio sí hay otros que están haciendo grandes negociados y precisamente aprovechándose de esa condición del poder, ad honorem, no cobran sueldo, pero hacen grandes negociados, que perjudican a lo público y beneficia a la pequeña argolla oligárquica que está en el entorno del gobierno. Doctor Hernández, ¿qué lectura darle a la posición que tomó ayer el presidente de la CONAIE? Por lo menos el señor Issa dijo que esa consulta hay que votar no. Y la mayoría, nosotros hemos hecho encuestas, la mayoría de la gente está pensando en no. O sea, el presidente de la República cree que tiene tanta credibilidad en este momento que tiene un 82% de rechazo. Tal vez él no ha de creer que ese es el grado de aceptación que le da el pueblo ecuatoriano a él, el 18%. Pero él lanza una consulta en un momento como ¿para qué? Tal vez puede ser para recuperar su imagen,
Y como ayer vi todo el show que hicieron los medios de comunicación, como que el Ecuador está viviendo la mejor época de la historia con este gobierno. Mire, le digo con claridad, este gobierno es un indolente, porque se aprovecha de la situación de miedo que tenemos los ecuatorianos, porque se aprovecha de que la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad, para con ese elemento buscar una consulta que lo único que pretende es volver a darle algún nivel de popularidad al gobierno. Esta es la realidad. Con esta consulta no se va a resolver absolutamente nada. Es nuevamente un salto al vacío que el presidente propone, cuando ya ha demostrado que tiene incapacidad para poder gestionar el país. Por lo tanto, creo yo que ya que evitaron que se haga, que se pueda desarrollar lo que tiene que ver con la revocatoria, esta es una oportunidad que tenemos, es la forma que tenemos los ecuatorianos para democráticamente decirle no, no le creemos a usted, no estamos de acuerdo con que usted siga desgobernando el país, no estamos de acuerdo con la forma como conduce usted y su argolla llena de adhonores que buscan hacer negociados en el país. No estamos de acuerdo con que usted sea indolente mientras la situación de los hospitales, de las escuelas, de las carreteras, de la inseguridad en el país se profundiza. No estamos de acuerdo con usted. Esta es simplemente una probabilidad democrática que tenemos los ecuatorianos para poder pronunciarnos y decirle no, no le creemos. Y si es que podría, si permitirían que se apruebe la revocatoria, con gusto los ecuatorianos le diríamos, váyase a la casa, que se vayan a la casa todos los que fueron elegidos, los que hemos sido elegidos, y que pueda empezar un gobierno que sea capaz de enfrentar efectivamente los problemas y los grandes problemas que tenemos en el Ecuador. Doctor Virgilio Hernández, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Siempre es un gusto, Jaime. Siempre es un gusto, Jaime Luis. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Gracias al doctor Virgilio Hernández. Él es analista político y parlamentario andino